En el panorama electoral que estamos viviendo es en verdad pues de una crueldad. Usted sabe que el ciudadano común lo vive, pero esto pues ha inundado el proceso electoral. Rubén Salazar, director de Telec, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días, un gusto estar en tu programa, un saludo a tu auditorio. Igualmente, estimado, a ver, ¿de qué se tratan? Más de 400 agresiones contra políticos y 112 asesinatos. ¿Es verdad este dato Sí, duro? así es correcto. Mira, son datos que, tenemos registrados en nuestro indicador de violencia política de Telect, y este indicador está compuesto básicamente por 8 distintas variables de distintos tipos de agresiones. No solamente estamos haciendo un registro de los asesinatos, sino de otro tipo de agresiones como tienen que ver las amenazas, intimidaciones, secuestros, asaltos con y sin violencia, agresiones físicas, agresiones armadas en donde hubo heridos o en donde resultaron ilesos. Es el universo total que está midiendo el indicador, y a la fecha desde que inició el proceso electoral el pasado 8 de septiembre del año pasado hasta el 9 de junio, que es el último corte que presentamos, tenemos ya 401 agresiones, de las cuales 112 ya fueron asesinatos en contra de políticos y candidatos. De estos 112 tenemos a la fecha 28 precandidatos que fueron asesinados, y ya 14 candidatos, adicionalmente 14 candidatos con registro igualmente asesinados, es decir, un total de 42 precandidatos y candidatos. No son serían las cifras en lo que se refiere tanto a políticos como a candidatos. Sin embargo, también es la primera vez que dentro de este indicador medimos una variable muy importante. Correctamente, así es, 401, y de ahí un saldo de 112 políticos asesinados. Adicionalmente, también por primera vez medimos atentados en contra de familiares de actores políticos, y tenemos también una cifra de 44 familiares asesinados al día de hoy, ¿no? A ver, ¿dónde se puede diseccionar el mapa, por ejemplo? ¿O cómo se puede detallar esta información? Pues mira, nosotros tenemos este indicador, por supuesto, también segmentado por entidad federativa. El estado con más casos es el estado de Guerrero. Prácticamente en la zona del Pacífico mexicano ha ocurrido la mitad de los asesinatos contra políticos. Estamos hablando de estados como Guerrero y Oaxaca, que encabezan la lista. Ahí se han generado aproximadamente 50 de los 112 asesinatos, y es una zona en donde se ha visto las autoridades municipales, sobre todo, han venido enfrentando una serie de riesgos de seguridad asociados con temas de amapola, con la internación de precursores de drogas sintéticas, ahora también de cocaína, que ha crecido mucho, una situación que ha generado una competencia intensa entre bandas rivales de la delincuencia que se dedican al trasiego de estos distintos estupefacientes, y esto pues sí ha representado tanto para los alcaldes en funciones como para aquellos que aspiran a estos puestos de gobierno, pues un serio desafío para su seguridad personal, debido a que estas organizaciones lo que buscan es tener protección institucional en este ámbito de gobierno en particular, para poder construir estos corredores de actividad delictiva, que además son corredores que comunican prácticamente de océano a océano, ¿no?, para llevar estas mercancías, sobre todo al mercado del este de Estados Unidos. El centro del país es la segunda región con mayores casos. El caso de Puebla. Puebla ocupa una posición muy importante. Puebla es el primer lugar en agresiones globales contra políticos. Es un dato que la verdad nos llama mucho la atención, y es que en este caso, en el centro del país, los problemas asociados al robo de combustibles, y ahora también al robo de transporte de mercancías, incluyendo trenes de carga, pues en este caso es la principal actividad delictiva que está generando esta muy fuerte presión en contra de autoridades. Veíamos, por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que ocurre en el centro del país, en estados como Puebla, Estado de México, el Estado de Hidalgo, incluso Veracruz y la Ciudad de México, que también se ha visto envuelta por esta situación. El hecho que ayer reportó la autoridad, por ejemplo, de un municipio en el Estado de México, municipio de Isidro Favela, donde se habían localizado contenedores con combustible robado en el ayuntamiento, o sea, en bodegas del ayuntamiento. Entonces nos da una idea de cómo el crimen organizado en algunos casos pues ha logrado ya tener el control total de este nivel de gobierno en particular. Y es importante porque de los 112 asesinatos, por lo menos 87 de estos 112 asesinatos, pues eran ya sea tanto autoridades electas, sobre todo alcaldes y regidores, o
precandidatos y candidatos que aspiraban a ocupar puestos en el ámbito municipal. Entonces este es el el eslabón más débil de todo el aparato del Estado, ¿no? ¿Cómo sale Sonora? Fíjate que Sonora tiene un riesgo muy bajo. Tuvo 2 casos recientemente, 2 políticos asesinados. No tenían todavía no eran, o sea, no se dirigieron en contra de candidatos, pero sí tenían ahí caso de Sonora, 2 municipios estuvieron enfrentados en esta situación. A ver, ¿de cuándo? ¿Tienes más detalles de qué mes y qué candidatos? Sí, mira, uno era, si no, es una, ni siquiera una fue es el esposo de una candidata del partido Morena. No recuerdo bien de qué municipio era. De Ónavas. Así es correcto. Entonces este fue el último caso que nosotros registramos. ¿Y el otro? Y el otro fue uno anterior a ese, si me permites ahorita yo te indico. Sí, es difícil tener todo acá, pero sí fueron los 2 casos. Ahorita te lo puedo comentar. Es importante que partiríamos desde el inicio del proceso electoral en octubre, desde ¿no? Desde el 8 de septiembre, mira, los únicos 2 casos fue en el municipio de Ónavas. Después fue el primero, el segundo en el municipio de Empalme. Estamos hablando de, el primer caso era un exalcalde del PAN, y en el segundo, como te comentaba, un político que estaba casado con una candidata de Morena. Fueron las 2, ¿no? Los 2 casos que tenemos registrados. Por lo demás, en lo que se refiere a agresiones globales. ¿Cuándo fue, perdón, el de Empalme? El municipio de Empalme fue el último, ese habrá sido el 31 de mayo. 31 de mayo, o sea, no tiene mucho, tiene que 2 semanas. Menos de 2 semanas. Estos son los únicos 2 casos que están dentro de nuestro indicador. ¿Era el ex candidato alcalde o exalcalde? Es correcto. Así es. ¿Sí? Así es. El Fabián Espinosa, ¿no? Es el último caso. ¿Cómo? Fabián Espinosa Salas. Adrián Espinosa Salas, sí. Así es correcto. Empalme, tienes 2 entonces registrados. Correcto. Bueno, entonces, es el proceso electoral, me imagino, con mucho más impacto en materia de violencia, Rubén. Sí, es el periodo más violento, de hecho, en lo que se refiere a la historia moderna, por lo menos desde lo que es la etapa de transición y las alternancias. Evidentemente ha habido otros episodios, procesos electorales pues todavía más violentos, pero ya de hace muchas décadas, en los que pues todavía no tenemos instituciones democráticas y vaya, era una situación en la que todo estaba controlado, ¿no? Por el partido dominante. El problema es que muchas de estas prácticas se han vuelto a observar, sobre todo en el ámbito municipal, incluso en algunos casos en el ámbito estatal. Es un dato interesante, es que el 72% de estas 401 agresiones fueron dirigidas contra políticos de oposición en relación a los partidos gobernantes en cada una de estas entidades. Es importante señalar que este problema ya abarca pues prácticamente a todo el país, 31 de los 32 estados. De hecho, Sonora hasta hace 2 semanas todavía no pintaba en este mapa. Y en por lo menos 265 municipios ya al día de hoy. O sea, ya más del 10% de los municipios del país. Entonces es un problema que ha venido expandiéndose. En buena medida pensamos que ya sea que hubiese responsabilidad de grupos de la delincuencia o en algunos casos también de grupos políticos locales, a medida que este problema no se atendió con prontitud, desde los primeros, la etapa temprana, digamos, de esta situación, los primeros meses del proceso, pues esto también de alguna manera manda una señal de impunidad, ¿no? A todos estos grupos que podrían estar detrás de estas agresiones, y esto en buena medida ha permitido que esto se expanda, ¿no? Vinculados con que, por último te pregunto, ¿hay, por ejemplo, el móvil ya se tiene corroborado? ¿Qué está detrás de estos asesinatos o en total impunidad? Pues mira, en algunos casos sí se han realizado detenciones. Hay pocos casos que ya se han logrado esclarecer. No, en la mayoría de estos casos no se advierte una confirmación de participación del crimen, incluso generalmente suelen terminar en motivaciones de carácter personal. Vaya, es difícil, ¿no? Que la autoridad muchas veces pueda reconocer este tipo de situaciones. Y pues esto sí es un aspecto que difiere de los patrones que hemos observado nosotros. Al menos yo te podría decir que la mayoría de estos atentados ocurrieron, por ejemplo, en el periodo de precampañas. Si cuando tenías aspirantes sin un registro formal, entonces estaban muchos de ellos dentro de sus partidos compitiendo por las candidaturas.
Dicho sea de paso, fueron procesos ríspidos en todos los partidos, incluyendo Morena. Fueron procesos muy ríspidos en el ámbito local. No quedaron demasiado conformes, incluso algunos de estos candidatos asesinados habían cambiado de partido, ¿no? Entonces es un aspecto que llama mucho la atención porque sí te habla de que de alguna manera en el resuelto, por ejemplo, de esos. Muy pocos, tendremos como 4 o 5 casos hasta el día de hoy que nosotros hemos logrado verificar, ¿no? Que ya se realizaron detenciones, todavía no hay una sentencia. Terrible. ¿Tienes algún espacio? ¿Tienes, Rubén, por los tiempos tengo que terminar, pero algún sitio para bajar esos datos y para compartirlos? Claro que sí. Mira, nuestro indicador es público. El indicador de violencia política es público, está en nuestro sitio web, es www.etelect, con doble L, K-I-T al final, .com. Ahí el indicador se actualiza de manera permanente, cada 2-3 días. Y con gusto todo el auditorio puede consultarlo en nuestra página, ¿no? Perfecto, le daremos seguimiento a esta información, Rubén Salazar. Te agradezco mucho, director de Etelect, y estamos en contacto. Buenos días. No, de qué, muchas gracias, hasta luego. Buenos días, como viste los datos duros, 112 asesinados, 2 contribuye Sonora, sin embargo se considera una tasa baja por el espectro, ¿no? Vaya, que es tan amplio a nivel nacional. Corte y vuelvo a las negociaciones del TLC y también lo que está ocurriendo en torno a lo que dijo Donald Trump con el G7, el desplante que les hizo a los países en esta reunión, en esta foto que le ha dado la vuelta al mundo. ¿De qué se trata? Le diré también ahorita con los voceros, el vocero de MIT sobre las acusaciones del pacto de Peña Nieto.